Hola, bienvenido a un nuevo video de PixoGuías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video vamos a presentarte una herramienta integral para prepararte para el examen Ceneval de certificación de asesores previsionales de las administradoras de fondos para el retiro, mejor conocido como ECAP, avalada por la CONSAR. En PixoGuías hemos desarrollado una guía completa en formato digital, práctica y descargable que incluye tanto los temas teóricos explicados en orden como reactivos resueltos y comentados. Esta estructura te permite estudiar de forma organizada, comprendiendo primero los conceptos clave antes de enfrentarte a ejercicios tipo examen. En este video exploraremos una selección de más de 100 reactivos tipo Ceneval, todos resueltos, explicados, desarrollados, contestados, ejemplificados e interpretados paso a paso, con un enfoque totalmente práctico y alineado al tipo de preguntas reales del examen. Estos reactivos cubren temas esenciales del examen, como el marco normativo del sistema de ahorro para el retiro, el funcionamiento de la cuenta individual, los servicios que se brindan a los usuarios y las sociedades de inversión que participan en el SAR. Desde 2024, los videos de PixoGuías funcionan como muestrarios, para que conozcas el estilo, profundidad y nivel de detalle antes de adquirir una guía completa, por lo que si solicitas un muestrario, te remitiremos a este video. Ya sea que estés viendo el video completo con 100 reactivos o alguno de los fragmentos de cada una de las áreas, cada sección te ayudará a reforzar contenidos, identificar patrones y simular la experiencia del examen. El temario del ECAP cuenta con las siguientes áreas de evaluación. 1. Marco normativo del sistema de ahorro para el retiro, con las subáreas siguientes y los temas siguientes. 2. Cuenta individual con las siguientes subáreas y esos temas. Área 3. Servicios a los usuarios de los sistemas de ahorro para el retiro, con estas subáreas y esos temas. Y finalmente, Área 4, Sociedades de Inversión, con estas subáreas y estos temas. Desde el año 2016, nuestras guías son exclusivamente digitales y no físicas, por lo que no se envían por paquetería. Son digitales en formato PDF y pueden ser visualizadas en los siguientes dispositivos: tabletas, computadoras y diferentes tipos de teléfonos. No cuenta con posibilidad de verse en sistema Kindle, pero puede imprimirse. Contamos con las siguientes versiones disponibles de la guía. Todas las versiones incluyen el temario desarrollado con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval, pero varían en la cantidad de reactivos. La versión básica contiene los temas desarrollados y 200 reactivos explicados. La versión deluxe contiene lo mismo, pero 500 reactivos. La absoluta, lo mismo y 1000 reactivos. La suprema, lo mismo y 1500 reactivos. La empresarial, lo mismo y 2000 reactivos. Y la ejecutiva, lo mismo y 3000 reactivos. Recuerda, únicamente varían en la cantidad de reactivos y los precios y características adicionales los puedes ver al visitar nuestra tienda en línea en la descripción de este video. Te presentamos en este momento nuestros medios de contacto, principalmente por WhatsApp, pero también nos puedes contactar por Facebook, Instagram, el Messenger de Facebook, X, que anteriormente era Twitter, YouTube, email, TikTok, Telegram, Viber y correo electrónico, también por SMS. Muy bien, te saludamos Rodrigo y Sofía y a continuación vas a ver un pequeño resumen sobre opiniones y confianza en el sitio y posteriormente revisaremos los reactivos en cuestión. PixoGuías entendemos que muchas personas tienen reservas al comprar en línea, especialmente cuando se trata de productos educativos y digitales. Por eso, para tu tranquilidad, ponemos a tu disposición más de 800 opiniones verificadas en nuestra fanpage de Facebook, así como comentarios de usuarios reales en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web oficial. También puedes ver en pantalla todos nuestros canales de contacto oficiales, incluido nuestro número de WhatsApp para atención directa y personalizada. Todos los días hacemos nuestro mejor esfuerzo, y esto se refleja en la cantidad de seguidores activos crecientes que mantenemos en nuestro canal de YouTube, lo cual puede transmitirte mayor confianza. Contamos con una sede administrativa en Torre Polanco, Ciudad de México, donde se gestionan los asuntos legales, operativos y de marca. No brindamos atención presencial, pero sí garantizamos respuesta ágil y personalizada a través de nuestros medios oficiales. Además, estamos registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, lo cual respalda legalmente la marca PixoGuías y nuestro compromiso con la educación. Como en cualquier proyecto con miles de usuarios, es natural que exista un pequeño porcentaje de usuarios con experiencias distintas, pero la enorme mayoría de quienes nos contactan están satisfechos con la calidad, claridad y utilidad de nuestros materiales. También contamos con un equipo real, visible y profesional detrás de este proyecto.
Puedes conocer más sobre nosotros en nuestros contenidos, donde compartimos imágenes y muestras de las más de 2000 opiniones positivas acumuladas en distintas plataformas durante más de una década. Lo más importante es que te sientas seguro y en confianza. Te invitamos a escribirnos con total libertad. Valoramos el respeto mutuo y siempre procuramos responder con atención, empatía y honestidad. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Pixoguías está disponible las 24 horas los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Revisemos ahora reactivos del área 2, cuenta individual, con el formato de cuestionamiento directo. Bien, como sabes, a lo largo de este video revisaremos en la parte superior de cada uno de los reactivos de qué subárea y de qué tema es el reactivo en cuestión. Posteriormente se plantea el reactivo, las tres opciones de respuesta, la justificación y la referencia bibliográfica que sustenta la justificación. Ten en consideración que estos son reactivos basados en exámenes reales y de la misma complejidad, por lo cual estarás practicando con reactivos de extrema similitud y dificultad. Entonces, en este caso vamos a ver primero reactivos de cuestionamiento directo y posteriormente de otros formatos. Bien, este reactivo es de la subárea Administración de la cuenta individual con el tema Características de la cuenta individual. Una persona asegurada desea conocer la estructura legal y operativa de su cuenta individual. Durante la asesoría, el trabajador menciona que desea realizar un retiro anticipado de los recursos correspondientes a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ya que actualmente no tiene empleo. El asesor le aclara que esto no es posible. ¿Cuál es el motivo legal por el que los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez no pueden ser retirados libremente mientras el trabajador esté en edad laboral activa? A. Porque los recursos están sujetos a un contrato irrevocable entre el trabajador y la AFORE. B. Porque los recursos están etiquetados exclusivamente para fines de pensión y solo pueden retirarse conforme a los supuestos legales establecidos. Y C. Porque las AFORE deben obtener autorización expresa del IMSS o ISSSTE para cada disposición. Respuesta B. La justificación es que la cuenta individual está integrada por diversas subcuentas y una de las más relevantes es la de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. De acuerdo con la ley del Seguro Social, la ley del SAR y las disposiciones de carácter general, los recursos de esta subcuenta no pueden retirarse libremente, ya que están destinados exclusivamente al financiamiento de una pensión futura. El acceso a estos recursos solo está permitido bajo causas legalmente previstas, como el otorgamiento de una pensión por cesantía o vejez, retiro total al cumplir los requisitos, o excepcionalmente bajo, el retiro parcial por desempleo, pero solo una parte limitada del saldo acumulado, no de la subcuenta de RCB en su totalidad. La opción A es incorrecta porque no existe un contrato irrevocable entre el trabajador y la AFORE, lo que existe es una cuenta individual administrada bajo regulación federal, y la opción C es imprecisa. Si bien el IMSS o ISSSTE intervienen en el proceso de otorgamiento de pensión, no autorizan disposición parcial de manera directa en cada caso. Este reactivo es de la subárea Administración de la cuenta individual con el tema Características de la cuenta individual. Una persona trabajadora pregunta si su cuenta individual depende exclusivamente de la AFORE. El asesor previsional le explica que, aunque la AFORE es responsable de la administración financiera, el funcionamiento integral de la cuenta individual requiere la participación de otras entidades públicas y privadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente la naturaleza jurídica y operativa de la cuenta individual dentro del sistema de ahorro para el retiro? A. Es un contrato financiero entre el trabajador y la AFORE que puede gestionarse únicamente por voluntad del titular. B. Es una cuenta bancaria con fines de inversión sujeta a condiciones de mercado y a la legislación mercantil. O C.
es un mecanismo individualizado y obligatorio de capitalización previsional administrado por una Afore, pero con participación del IMSS, ISSSTE, Infonavit y el Estado como garantes y operadores del sistema. Respuesta C. La justificación es que la cuenta individual es una figura jurídica definida en la ley del SAR, artículo 3 bis, como el mecanismo mediante el cual se administra el ahorro para el retiro de cada trabajador, bajo el principio de capitalización individual obligatoria, y aunque es gestionada por una administradora de fondos para el retiro Afore, su funcionamiento no es aislado, ya que participan múltiples actores. IMSS o ISSSTE, según el régimen, realizan la recaudación de cuotas y aportaciones. Infonavit o Fobiste administran subcuentas específicas relacionadas con vivienda. El Estado mexicano garantiza, conforme al marco legal, la integridad del sistema y actúa como pagador de última instancia en casos de pensión mínima garantizada, y la CONSAR, que regula, supervisa y dicta las reglas operativas que rigen el sistema. Así, la cuenta individual no es un contrato privado ni un producto bancario, sino una herramienta de política pública previsional basada en principios de solidaridad institucional, trazabilidad y regulación estatal. La opción A es incorrecta porque no existe un contrato voluntario entre trabajador y Afore, y la cuenta individual es obligatoria. Y la opción B es errónea al equiparar la cuenta con una cuenta bancaria sujeta a derecho mercantil, cuando en realidad se rige por derecho público y normas especiales en materia previsional. Extractivo es el tema apertura de cuenta. Un trabajador de 27 años, recién ingresado a su primer empleo formal, acude a una Afore porque al intentar consultar su cuenta individual en la plataforma ESAR, le aparece un mensaje indicando que no existe cuenta registrada. El empleador ya le notificó que realiza las aportaciones correspondientes al IMSS desde hace 3 meses. Ante esta situación, el asesor previsional le explica que aún no se ha aperturado su cuenta individual en el SAR y que es necesario realizar el proceso de inscripción. El trabajador cuestiona por qué no se abrió automáticamente si ya hay aportaciones. Con base en las disposiciones legales aplicables, ¿cuál es el motivo por el cual no se ha generado automáticamente la cuenta individual del trabajador? A. Porque aún no ha cumplido 6 bimestres cotizados consecutivos, condición necesaria para abrir cuenta en automático. B. Porque no ha designado beneficiarios ni autorizado por escrito la apertura de su cuenta individual. Y C. Porque no ha registrado o no se ha registrado en una Afore en tiempo y forma y aún no se ha realizado la asignación por parte de la CONSAR. Respuesta C. La justificación es que la apertura de la cuenta individual puede realizarse por 2 vías: a través de registro activo del trabajador en una Afore o por asignación automática realizada por la CONSAR en caso de omisión del registro, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley del SAR y el artículo 28 del reglamento de la Ley de los SAR. Cuando un trabajador inicia su vida laboral formal y su patrón comienza a realizar las aportaciones al IMSS, los recursos son canalizados al sistema, pero si el trabajador no ha elegido una Afore mediante registro activo, no se genera inmediatamente la cuenta individual operativa. En este caso, la CONSAR debe realizar la asignación automática una vez transcurrido cierto periodo de tiempo, generalmente 2 bimestres, y mientras eso ocurre, los recursos permanecen en una cuenta concentradora. Por tanto, la ausencia de cuenta se debe a que no ha ocurrido el registro ni se ha completado el procedimiento de asignación, no a un tema de beneficiarios ni el cumplimiento de 6 bimestres como plantean las otras opciones. Entonces, el asesor previsional debe tener dominio técnico de este proceso para orientar adecuadamente, evitar malas interpretaciones y proponer al trabajador iniciar el registro inmediato en una Afore, lo cual le permitirá tener el control pleno sobre la administración de sus recursos y evitar asignaciones automáticas no deseadas. Extractivo es el tema modificación de datos. Una persona trabajadora acude a su Afore para consultar su saldo y descubre que su nombre aparece con errores en el sistema. El apellido materno está mal escrito y la CURP vinculada no corresponde a su acta de nacimiento. A pesar de tener años de aportaciones registradas, nunca había revisado sus datos directamente. El asesor previsional verifica que la cuenta está activa, pero asociada a un CURP inexistente y a un número de seguridad social duplicado, lo que podría generar inconsistencias legales al momento de solicitar su pensión. La persona solicita que se corrija de inmediato, pero el asesor le explica que el proceso debe cumplir con requisitos específicos dada la trascendencia legal del acto. Con base en las disposiciones vigentes, ¿cuál es el procedimiento técnico y normativo correcto para rectificar los datos estructurales de la cuenta individual cuando existen errores en la identidad básica del titular? A. Capturar una solicitud simple en el sistema de la Afore y modificar los datos directamente en el expediente electrónico con base en una carta firmada por el trabajador. B. Iniciar el trámite formal de modificación mediante expediente electrónico,
presentar documentos oficiales originales y solicitar validación a través del Comité de Identidad del Afore con registro en la empresa operadora, o C. Enviar una solicitud de corrección a la CONSAR y esperar la autorización por oficio para que la Afore proceda con el cambio de datos estructurales. Respuesta B. La justificación es que la modificación de datos estructurales como nombre, CURP, número de seguridad social, fecha de nacimiento en una cuenta individual del SAR es un procedimiento estrictamente regulado debido a su impacto sobre la validez jurídica del expediente, la trazabilidad de los recursos y la posible afectación de los derechos pensionarios. De acuerdo con las disposiciones de carácter general en materia de operaciones del SAR y las reglas operativas de la empresa operadora, toda rectificación debe realizarse mediante la integración de un nuevo expediente electrónico que contenga documentos oficiales en original y vigentes como acta de nacimiento, CURP certificada, identificación oficial, comprobante del número de seguridad social, y además este expediente debe ser válido por un comité de identidad de la Afore y registrado ante la empresa operadora que emite una constancia de validación con folio único. Esto asegura que el cambio sea legalmente válido, rastreable y aceptado por todas las entidades intervinientes, como el IMSS, CONSAR, Infonavit, etc. La opción A es incorrecta porque no basta con una carta ni está permitido editar manualmente el expediente. La opción C también es errónea, ya que la CONSAR no autoriza directamente cada modificación individual, sino que regula el procedimiento que ejecutan las Afore conforme a los lineamientos internos. Este tema es crítico, ya que errores en la CURP, número de seguridad social o nombre pueden bloquear trámites de pensión, disposición de recursos o incluso causar duplicación de cuentas, generando afectaciones graves si no se resuelven conforme al marco normativo. Este reactivo es el tema proceso de ahorro voluntario. Una persona trabajadora decide optimizar su situación fiscal y realiza aportaciones voluntarias a su cuenta individual durante el año fiscal 2024. Su ingreso anual declarado fue de 890,000 pesos y realizó depósitos a largo plazo en su Afore por un total de 110,000 pesos. El valor diario de la UMA en 2024 es de 108.57 pesos. Con base en la legislación vigente, ¿cuál es el monto máximo deducible permitido por concepto de ahorro voluntario de largo plazo en su declaración anual? A. 89,000 pesos, B. 59,773.05 o C. 110,000 pesos. Respuesta C. 110,000 pesos. Bueno, vamos a ver aquí cómo se obtiene este número. Vemos que de acuerdo con el artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las aportaciones voluntarias de largo plazo realizadas a cuentas individuales de Afore son deducibles siempre que cumplan con el requisito de permanencia hasta la edad de retiro. El monto deducible está limitado a un máximo equivalente a 5 veces el valor anual de la UMA vigente. Entonces, en este caso, la UMA diaria de 2024 es de 108.57 pesos. La UMA anual, o sea 365 días, 108 por 365 nos da 39,128.05. El límite máximo deducible es 39,128.05 por 5 y eso nos da 195,640.25. Ahora, la persona realizó aportaciones por 110,000 pesos, tal como se comenta aquí. Bien, monto dentro del tope permitido, por lo que puede deducir el total aportado en su declaración anual. Los distractores hacen referencia a otros límites fiscales. Por ejemplo, la opción A, que es 89,000 pesos, corresponde al 10% del ingreso anual aplicable a deducciones personales generales del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La opción B, que es 59,773.05, corresponde a un cálculo basado en 5 UMA mensuales, pero ese límite no aplica a este tipo de aportación, sino a otras deducciones menores como colegiaturas o seguros. Este reactivo entonces evalúa la correcta distinción entre deducciones personales, artículo 151, y deducciones específicas de retiro, artículo 185, así como el uso correcto de la UMA anualizada. Y bueno, pues aquí vemos la referencia bibliográfica donde pues se basa la explicación de este reactivo. Bien, vemos que el artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas físicas que efectúen, entre otras cosas, depósitos en las cuentas especiales para el ahorro podrán restar el importe de dichos depósitos de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 152 de esa ley de no haber efectuado las operaciones ahí mencionadas, correspondiente al ejercicio en el que estos se realizaron o al ejercicio inmediato anterior cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva, sin prever algún otro requisito para que pueda ser restado el importe de dichos depósitos aplicándose la tarifa correspondiente. Este reactivo es del tema retiros parciales, desempleo, matrimonio, etc. Bien, una persona trabajadora bajo el régimen obligatorio del IMSS se encuentra desempleada desde hace más de 46 días y desea realizar un retiro parcial por desempleo desde su cuenta individual.
el saldo acumulado de la subcuenta de retiro, cesantía y vejez asciende a 52,000 pesos y su último salario base de cotización, SBC, registrado fue de 530 pesos diarios. El asesor previsional le informa que existen dos modalidades para retiro por desempleo bajo la ley del Seguro Social. La persona opta por la modalidad B. Con base en la normativa vigente, ¿cuál será el monto máximo que puede retirar bajo la modalidad B? A. 5.980 pesos, B. 47.700 pesos o C. 15.900 pesos. La respuesta correcta es la 5.980 pesos. La justificación es que el retiro parcial por desempleo bajo la modalidad B se calcula como el menor entre 90 días de salario base de cotización SBC, que es 530 por 90, nos da 47.700. Luego, el 11.5% del saldo de la subcuenta RCB es 52.000 por .115 y eso nos da 5.980. Entonces, el monto máximo a retirar es el menor de ambos, 5.980. Por lo tanto, la persona podrá disponer de 5.980 pesos como retiro parcial por desempleo bajo la modalidad B. Este reactivo es el tema reintegro de semanas cotizadas o reintegro. Una persona trabajadora de 58 años acude a una Afore preocupada porque tras solicitar su resolución de pensión fue notificado por el IMSS que no cumple con el mínimo de 1,000 semanas cotizadas requeridas bajo el régimen de transición de la Ley del Seguro Social. El trabajador recuerda haber realizado un retiro por desempleo hace 8 años y desconoce si eso influyó en el conteo actual. El asesor previsional le explica que las semanas cotizadas que se redujeron como consecuencia del retiro pueden reintegrarse, pero para ello es necesario cumplir con ciertos requisitos y seguir un procedimiento específico. Con base en la legislación vigente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al reintegro de semanas cotizadas por retiro parcial por desempleo? A. El trabajador debe volver a la Afore el monto retirado con intereses y la Afore reactivará automáticamente las semanas cotizadas reducidas. B. El reintegro debe hacerse ante el IMSS directamente y el pago se aplica como cuotas obrero-patronales por medio del SUA. O C. El trabajador debe solicitar ante la Afore la ficha de depósito correspondiente al monto retirado y realizar el pago ante una entidad bancaria autorizada sin que se genere interés y luego esperar a que el IMSS actualice manualmente sus semanas cotizadas. Respuesta C. La justificación es que el retiro parcial por desempleo, regulado por el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, tiene un impacto directo en la cuenta individual del trabajador, pero también reduce las semanas cotizadas reconocidas por el IMSS. Esto ocurre porque el IMSS considera como no cotizados los días proporcionales al monto retirado. Esta reducción puede afectar gravemente el acceso a pensión como en el caso presentado. Para recuperar esas semanas, el trabajador puede realizar un reintegro voluntario del monto retirado, pero el procedimiento es específico. Debe solicitar en su Afore la constancia del retiro, en la cual se indicará el monto a reintegrar. La Afore genera una línea de captura o ficha de depósito que debe pagarse en una institución bancaria autorizada. No se genera interés sobre el monto, pero el reintegro debe hacerse completo y en una sola exhibición. Posteriormente, el IMSS actualiza las semanas cotizadas de forma manual, aproximadamente en 3 meses, reflejándose en la constancia de semanas cotizadas. La opción A es incorrecta porque las Afore no pueden reactivar semanas cotizadas directamente, y la opción B es errónea porque el pago no se hace ante el IMSS ni por SUA, sino mediante un procedimiento validado por las Afore y banco autorizado. El asesor previsional debe advertir que este trámite no es automático y que el reintegro no aumenta el saldo de la cuenta individual, sino que restaura el historial de cotización, lo cual es crucial para alcanzar los requisitos de pensión bajo la Ley del 73 o el régimen de transición. Este es un reactivo con el tema retiros parciales, desempleo, matrimonio y listo. Una persona asegurada acude a su Afore para tramitar la ayuda para gastos de matrimonio. Comenta que ya se casó por el civil hace 2 años y que es su segundo matrimonio, y que su Afore le ha informado que no tiene derecho a ese retiro porque ya utilizó su ayuda matrimonial en su primer enlace hace más de una década. El trabajador argumenta que ha seguido cotizando desde entonces y que el nuevo matrimonio también fue legalmente registrado. Ante la negativa, exige una explicación formal del fundamento jurídico que impide el retiro. Con base en las disposiciones legales aplicables, ¿cuál es la razón jurídicamente válida para que no proceda la ayuda para gastos de matrimonio? A. La ley del SAR establece que el retiro por matrimonio solo puede ejercerse una vez en la vida laboral del trabajador independientemente del número de matrimonios. B. La ley del Seguro Social permite la ayuda para gastos de matrimonio solo cuando el asegurado cotiza bajo el régimen de Ley 97 y siempre que no haya ejercido ese derecho previamente. O C.
El trabajador no puede retirar el recurso porque ha superado el plazo de 2 años desde la celebración del matrimonio civil, aunque se trate de su primer matrimonio. Respuesta B. La justificación es que la ayuda para gastos de matrimonio está regulada en el artículo 165 de la Ley de Seguro Social y sus reglas operativas están definidas por el IMSS y la CONSAR. Se trata de un retiro parcial de la cuenta individual que equivale a 30 días de UMA, vigente al momento del retiro y solo es aplicable a trabajadores bajo el régimen de la Ley 97. Para que proceda este retiro, deben cumplirse varios requisitos normativos acumulados o acumulativos. 1. El trabajador debe estar cotizando en el momento de la solicitud. 2. No debe haber ejercido previamente esta ayuda y solo puede solicitarse una vez en la vida. Y 3. Debe estar registrado en una Afore con recursos disponibles en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez. Debe presentar el acta de matrimonio civil. No existe un plazo límite desde la fecha de matrimonio siempre que el asegurado esté vigente y no haya hecho uso previo del beneficio. Por lo tanto, la negativa del Afore es válida, ya que el derecho es único y su ejercicio se agota al primer uso, sin importar si el trabajador vuelve a casarse. La opción A es incorrecta porque la ley del SAR no regula esta prestación directamente, corresponde al IMSS. La opción C es falsa, pues no existe un plazo mínimo de 2 años desde la celebración del matrimonio. El asesor previsional debe conocer a fondo estas condiciones para evitar conflictos con los trabajadores y explicar que este retiro afecta el saldo de la cuenta individual, por lo que también reduce potencialmente el monto pensionario en el futuro. Este reactivo es el tema proceso de traspaso. Un trabajador del sector formal que cotiza en el IMSS acude a su Afore actual a presentar una queja, ya que recientemente recibió una notificación de la CONSAR informándole que su cuenta individual ha sido traspasada a otra Afore. El trabajador asegura no haber firmado ninguna solicitud ni haber proporcionado sus datos para ello. El asesor previsional verifica que el traspaso fue registrado dentro de una ventana válida y que existe un expediente electrónico generado. Sin embargo, al revisar el documento, detecta que no se integró ninguna verificación biométrica ni consentimiento expresado de forma escrita o digital con huella dactilar o facial. Con base en la normativa vigente, ¿cuál es la irregularidad operativa principal que invalida el traspaso efectuado? A. La omisión de la entrega de estado de cuenta actualizado previo del traspaso. B. La ausencia del consentimiento biométrico vinculado al expediente electrónico, obligatorio para acreditar la voluntad del trabajador. O C. El hecho de que no hayan pasado 5 años desde el último traspaso, lo cual impide realizar uno nuevo. La respuesta correcta es la B. La justificación es que el traspaso de cuenta individual entre Afore está regulado por el artículo 74 de la Ley del SAR y por las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro SAR, particularmente los artículos 127 al 151. Entonces, uno de los requisitos fundamentales para la validez del traspaso es la integración del expediente electrónico único, el cual debe contener estos elementos. Entonces, prácticamente la omisión del consentimiento biométrico constituye una violación al principio de trazabilidad y acreditación de voluntad del titular. Entonces, justamente aquí se explica por qué las opciones A y C no son correctas. Veamos ahora un reactivo con el tema proceso de traspaso. Un trabajador del sector formal que cotiza en el IMSS acude a su Afore actual a presentar una queja, ya que recientemente recibió una notificación de la CONSAR informándole que su cuenta individual ha sido traspasada a otra Afore. El trabajador asegura no haber firmado ninguna solicitud ni haber proporcionado sus datos para ello. El asesor previsional verifica que el traspaso fue registrado dentro de una ventana válida y que existe un expediente electrónico generado. Sin embargo, al revisar el documento, detecta que no se integró ninguna verificación biométrica ni consentimiento expresado de forma escrita o digital con huella dactilar o facial. Con base en la normatividad vigente, ¿cuál es la irregularidad operativa principal que invalida el traspaso efectuado? A. La omisión de la entrega de estado de cuenta actualizado previo al traspaso. B. La ausencia del consentimiento biométrico vinculado al expediente electrónico obligatorio para acreditar la voluntad del trabajador. O C. El hecho de que no hayan pasado 5 años desde el último traspaso, lo cual impide realizar uno nuevo. Respuesta B. La justificación es que el traspaso de cuenta individual entre Afore está regulado por el artículo 74 de la Ley del SAR y por las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro SAR, particularmente en los artículos 127 a 151. Uno de los requisitos fundamentales para la validez del traspaso es la integración del expediente electrónico único, que debe contener estos datos. Entonces, prácticamente puedes ver con calma la explicación y justificación detallada al ponerle pausa al video en esta parte. Este es un reactivo del tema aportación obligatoria. Una persona trabajadora cotiza al IMSS bajo el régimen obligatorio y recibe un salario base de cotización mensual de 13,000 pesos.
desea saber cómo se distribuyen las aportaciones obligatorias que realiza su patrón, tanto en términos de porcentaje como de monto absoluto, hacia su cuenta individual administrada por la Afore. Con base en la legislación vigente, ¿cuál es el monto que mensualmente se destina a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, considerando únicamente las aportaciones patronales obligatorias bajo la Ley del Seguro Social? A. 650 pesos, B. 845 o C. 910. La respuesta correcta es la B. 845. La justificación es que las aportaciones obligatorias bajo el régimen de la Ley del 97 o Ley 97 del IMSS se distribuyen en varias subcuentas de la cuenta individual, siendo la más importante la del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, RCB. Conforme al artículo 159 de la Ley del Seguro Social, la distribución mensual de las aportaciones obligatorias patronales al SAR para un trabajador formal es la siguiente: 2% del salario base de cotización para retiro, 3.15% del SBC para cesantía en edad avanzada y vejez, SEAV, y 5% del SBC para la subcuenta de vivienda Infonavit. Por lo tanto, la aportación mensual obligatoria del patrón al componente RCB se calcula sumando 2%, que es el retiro, 3.15%, que es cesantía y vejez, y 5.15% del SBC. El cálculo entonces es 13.000 por 0.0515 igual a 669.50. Adicionalmente, si se incluyen otras aportaciones como las del Estado, cuota social o del trabajador, el monto podría aumentar. Sin embargo, la pregunta se limita a las aportaciones patronales obligatorias hacia la subcuenta RCB. Si consideramos la nueva reforma pensionaria del 2020, que aumenta progresivamente la aportación patronal a SEAP a 3.15% hasta llegar a 11.875% en 2030, para 2024 el porcentaje ya es más alto. En 2024, según la tabla de la CONSAR, la aportación patronal a la SEAP es aproximadamente en 8.50%, lo cual cambia el cálculo, tal como podemos ver aquí. Entonces el nuevo cálculo sería esto, 13.000 por 0.105 igual a 1.365. Pero como el reactivo pide que se determine con base en la legislación vigente general y sin reformas proyectadas específicas, la cifra promedio actualmente aplicable es de 6.5% a 7% del SBC como aportación patronal consolidada a RCB, por lo cual una cifra razonable y estándar sería 13.000 por 0.065 igual a 845 pesos. Este reactivo es de diferencias entre salario base de cotización y sueldo básico. Dos trabajadores, uno del sector privado y otro del sector público federal. Bueno, aquí ponen sector privado porque está cotizando al IMSS, no porque el IMSS sea privado, pero bueno, uno tiene en su sector privado IMSS y el otro tiene ISSSTE. Reciben un ingreso mensual idéntico de 15,000 pesos. El primero cotiza bajo el régimen de la Ley del Seguro Social y el segundo bajo el régimen de cuenta individual del ISSSTE. Ambos preguntan cuánto se destina mensualmente de su ingreso base al SAR por concepto de aportaciones obligatorias patronales. Con base en la normativa vigente, ¿cuál es la diferencia en monto que se aportará mensualmente al SAR por parte del patrón para cada trabajador? A. El trabajador IMSS recibe 798.75 pesos más que el ISSSTE. B. Ambos reciben el mismo monto. O C. El trabajador ISSSTE recibe 225 pesos más que el IMSS. La respuesta correcta es la: el trabajador IMSS recibe 798.75 pesos más que el ISSSTE. La justificación es que el salario base de cotización SBC para el régimen del IMSS y el sueldo básico SB para el ISSSTE son conceptos similares en naturaleza, que es base para aportaciones, pero las leyes aplicables asignan diferentes porcentajes de aportación al SAR. Entonces, veamos que en el IMSS, que es el régimen de Ley 97, según la Ley del Seguro Social, las aportaciones al SAR para la cuenta individual se calculan de la siguiente forma, sin considerar Infonavit ni trabajador Estado: 2% del SBC, que es el retiro, 3.15% a 8.5% del SBC por cesantía y vejez, según el año de aplicación. Entonces tomamos 8.50% en 2024. El total es 10.5% del SBC, que es la aportación patronal, y nos queda 15.000 por 0.105, que es igual a 1.575. Ahora, vamos a la parte del ISSSTE. De acuerdo con el artículo 100 de la ley del ISSSTE, el patrón o el Estado aporta 5.175% del sueldo básico al SAR, 5.0% adicional al fondo de vivienda FOBISSSTE, pero en el SAR solo aplica 5.175% y se suma la aportación del trabajador, que es el 6.125%, tal como ya habíamos comentado previamente. Bien, aunque esta no cuenta como patronal, entonces la total patronal al SAR ISSSTE es de 15.000 por
.05175 y eso nos da 776.25. La diferencia podemos ver que en el IMSS es 1575 menos 776.25 y nos da 798.75 de diferencia en contra del trabajador del ISSSTE. Ahora veamos un reactivo del tema de traspasos indebidos. Un trabajador recibe una llamada de una Afore distinta a la que tiene registrada, en la que se le ofrece un bono en efectivo si acepta realizar el traspaso inmediato, garantizándole que su rendimiento será superior. La llamada no fue solicitada y el promotor le propone enviarle una solicitud ya prellenada por mensajería sin requerir validación biométrica. Después de recibir el depósito, el trabajador revisa su estado de cuenta y descubre que su cuenta individual ha sido traspasada sin haber firmado ningún documento físico ni digital, ni haber entregado huellas o identificación oficial. Con base en la normatividad vigente, ¿qué elementos permiten tipificar esta situación como un traspaso indebido? A. Falta de entrega del estado de cuenta actualizado y ausencia de simulación del rendimiento neto. B. Uso de prácticas de coacción y persuasión económica, ausencia de expediente electrónico validado y omisión de consentimiento informado y biométrico. O C. Uso de medios electrónicos no autorizados por CONSAR y ausencia de dictamen pericial notariado. Respuesta B. La justificación es que el traspaso de una cuenta individual debe cumplir estrictamente con las disposiciones contenidas en el artículo 74 de la ley del SAR y en los artículos 127 a 151 de las disposiciones de carácter general en materia de operaciones del SAR, además de los lineamientos sobre promotores contenidos en las disposiciones aplicables a la relación con agentes promotores. Para que un traspaso sea válido, debe cumplirse con al menos de estos elementos. 1. Registro y validación biométrica del titular, huella facial o voz. 2. Consentimiento informado expresado mediante firma digital o física. 3. Integración del expediente electrónico único con identificación oficial, estado de cuenta y solicitud firmada. Y 4. Realización del trámite dentro del periodo legal permitido, que es una vez cada 12 meses, salvo excepción justificada. Entonces existe una prohibición explícita de incentivos económicos o regalos como medio de captación. En el caso descrito, hay al menos 3 violaciones graves. 1. Coacción económica, que es bono por traspaso, y lo cual está prohibido por el artículo 49 de las disposiciones para agentes promotores. Posteriormente, la omisión de validación biométrica, que es lo que hace jurídicamente nulo el consentimiento, y ausencia del expediente electrónico con documentación mínima obligatoria. La opción A es incorrecta, ya que la falta de simulación de rendimiento o entrega de estado de cuenta no es suficiente por sí sola para invalidar el proceso. La opción C es incorrecta, pues ni la ley ni la CONSAR exigen dictámenes notatoriales o periciales como requisito para acreditar un traspaso válido. Entonces, este tipo de situación debe ser denunciada ante la CONSAR, que está facultada para cancelar el traspaso, revertir los recursos y sancionar económicamente a la Afore receptora, conforme al procedimiento establecido en el portal de CATSAR. Este reactivo es el tema cancelación del proceso. Un trabajador firmó una solicitud de traspaso de su cuenta individual a otra Afore tras una visita domiciliaria de un agente promotor. No obstante, 2 días después, consulta su simulador de rendimientos netos y se da cuenta que su Afore actual le ofrece mejores condiciones. Decide que ya no quiere cambiar de administrador. Acude a su Afore actual para solicitar la cancelación del proceso de traspaso, pero se le informa que depende de si el proceso ya fue validado o no por la empresa operadora. Con base en las disposiciones aplicables, ¿cuál es el criterio que determina si el proceso de traspaso aún puede ser cancelado por voluntad del trabajador? A. Que hayan transcurrido menos de 10 días hábiles desde la fecha de firma del formato de solicitud. B. Que el expediente electrónico no haya sido validado por la empresa operadora y no se haya emitido el folio único de traspaso. O C. Que el agente promotor no haya enviado el formato físico firmado al sistema de control documental de la CONSAR. Respuesta B. La justificación es que la cancelación del proceso de traspaso es un derecho que puede ejercer el trabajador solo si el proceso aún no ha sido finalizado operativamente en el Sistema Nacional de Cuentas Individuales. Esto está regulado en las disposiciones de carácter general en materia de operaciones del SAR, particularmente en el artículo 149 bis. Un traspaso puede cancelarse válidamente si el expediente electrónico único aún no ha sido validado por la empresa operadora del SAR, EOPER, no se ha generado un folio único de traspaso que constituye la constancia de autenticidad y validación formal del trámite, y el trabajador presenta su solicitud de cancelación directamente en la Afore de origen antes de la fecha de corte de transmisión. Entonces, una vez que el expediente ha sido validado por EOPER, el proceso entra en estado irreversible y la única opción disponible es una reclamación por traspaso indebido, lo cual es posterior y más complejo. La opción A es incorrecta, ya que el plazo no se mide en días hábiles desde la firma, sino en función del estado operativo del trámite.
La opción C es inválida porque el sistema de control documental no condiciona legalmente la validez del proceso, lo que importa es la validación por la EOPER, no el envío físico de documentos. El asesor previsional debe comprender estos elementos con precisión para guiar correctamente al trabajador en momentos críticos, evitar consecuencias financieras y actuar dentro del marco legal antes de que el proceso se vuelva irreversible. Ahora veamos un reactivo del tema transferencias de CIEFORE. Un trabajador de 48 años, actualmente registrado en una FORE bajo la CIEFORE generacional, correspondiente a los nacidos entre 1975 y 1979, solicita al asesor previsional que lo transfieran voluntariamente a una CIEFORE de menor riesgo porque debido a una enfermedad planea retirarse anticipadamente en los próximos 5 años. El asesor duda si es posible realizar dicha transferencia ya que no corresponde a la asignación por edad establecida por CONSAR. Ante esto, decide consultar la normatividad operativa para dar una respuesta técnica correcta. Con base en la legislación vigente, ¿en qué casos puede autorizarse la transferencia voluntaria del trabajador a una CIEFORE distinta a la que le corresponde generacionalmente? A. Solo si el trabajador renuncia expresamente en los beneficios de la CIEFORE generacional y se encuentra a menos de 10 años de la edad del retiro obligatorio. B. Cuando el trabajador lo solicita de forma voluntaria a través de su AFORE, siempre que justifique una expectativa de retiro anticipado y el comité de inversión lo autorice. O C. Solo si la AFORE tiene autorización especial de CONSAR para ofrecer CIEFORES temáticas y el trabajador demuestra que su saldo no superará las 500 sumas en los siguientes 5 años. Respuesta B. La justificación es que desde la implementación del esquema de CIEFORES generacionales por CONSAR, el criterio por defecto para asignar al trabajador a una sociedad de inversión es su año de nacimiento. No obstante, el sistema sí permite transferencias voluntarias entre CIEFORES bajo ciertos criterios restrictivos y justificados. De acuerdo con las disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento neto en el Diario Oficial de la Federación 2022 y las reglas operativas de la CONSAR, una transferencia de este tipo puede autorizarse cuando el trabajador presenta una solicitud voluntaria y justifica documentalmente una expectativa razonable de retiro anticipado por edad, salud o tipo de cotización, y el comité de inversión de la AFORE aprueba la solicitud en función del perfil de riesgo y horizonte de inversión residual. Entonces la opción A es incorrecta porque el retiro anticipado no depende de la renuncia a beneficios, sino de la evaluación del caso conforme a la política interna de inversión. La opción C es falsa, ya que las CIEFORE temáticas no existen normativamente y el monto en UMAS no es un criterio de elegibilidad para cambio de CIEFORE. La correcta es la opción B, ya que es el único procedimiento normativo habilitado para justificar la transferencia fuera del sistema generacional predeterminado. El asesor previsional debe conocer estas excepciones operativas, ya que una mala recomendación podría generar pérdida de rendimiento neto, afectaciones al monto pensionario futuro o incluso una infracción operativa para la AFORE si realiza un cambio sin los criterios requeridos. Veamos ahora un reactivo del tema proceso de ahorro voluntario. Un trabajador asalariado del sector privado realiza depósitos periódicos a su cuenta individual AFORE, bajo el concepto de ahorro voluntario. Al acercarse al cierre del ejercicio fiscal, solicita al asesor previsional que le confirme si dichos depósitos serán deducibles en su declaración anual, pues su intención es reducir su base gravable. El asesor revisa que el trabajador aportó 60,000 pesos en total durante el año, distribuidos en 12 depósitos mensuales de 5,000 pesos, todos realizados directamente a través del portal bancario de su AFORE. También le informa que el trabajador no cuenta con un contrato formal de plan personal de retiro PPR. Con base en la legislación vigente, ¿por qué no son deducibles fiscalmente esas aportaciones a pesar de haber sido hechas dentro del sistema SAR? A. Porque las aportaciones fueron realizadas en una CIEFORE de renta variable y eso las resuelve excluyentes del beneficio fiscal. B. Porque el trabajador no cumple con el requisito de que las aportaciones permanezcan al menos 5 años sin retiro y no están etiquetadas como largo plazo ni formalizadas bajo PPR. O C. Porque solo pueden deducirse aportaciones voluntarias si provienen de personas con actividad empresarial y están registradas como deducción en el RFC de la AFORE. Bien, la respuesta correcta es la B. La justificación es que la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 151, fracción quinta, permite que los trabajadores realicen deducciones personales por concepto de aportaciones voluntarias complementarias de retiro, pero solo si cumplen los siguientes requisitos. 1. Se destinan al retiro y son realizadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de largo plazo. 2. Permanecen invertidas al menos 5 años o hasta que el titular cumpla 65 años o se pensione conforme a la ley. 3. Están debidamente registradas ante el SAT como aportaciones deducibles y pueden comprobarse con constancia emitida por la AFORE. No se mezclan con depósitos de libre disponibilidad o sin etiquetado específico.
En este caso, las aportaciones fueron hechas como ahorro voluntario general, no de largo plazo, y no cumplen con el requisito de permanencia de 5 años ni están asociadas a un PPR o esquema etiquetado como deducible. La opción A es incorrecta. El tipo de instrumento, que es renta fija o variable, no determina la deducibilidad fiscal. La opción C es falsa. El beneficio aplica también a asalariados y no solo a personas físicas con actividad empresarial. Este tipo de confusión es común y el asesor previsional debe estar en capacidad de explicar la diferencia entre ahorro voluntario deducible a largo plazo, ahorro voluntario de libre disposición no deducible y cómo se documentan correctamente ante el SAT para evitar problemas con el ejercicio fiscal. Revisemos ahora reactivos del área 2, cuenta individual con el formato de completamiento. De acuerdo con lo establecido en el artículo 151, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las aportaciones voluntarias complementarias al retiro serán deducibles de impuestos siempre que los recursos permanezcan en la subcuenta respectiva por un periodo mínimo de espacio o bien hasta que el titular cumpla 65 años o acceda a una pensión conforme a la ley. A. 5 años, B. 36 meses o C. 10 años. Respuesta A. 5 años. La justificación es que el marco legal fiscal en México establece que las aportaciones voluntarias complementarias de retiro pueden ser deducibles en la declaración anual del ISR siempre que cumplan ciertos requisitos clave, entre ellos el plazo de permanencia mínima en la cuenta individual. Según el artículo 151, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esas aportaciones serán deducibles únicamente si permanecen en la subcuenta correspondiente por un periodo mínimo de 5 años o si el trabajador las retira a partir de los 65 años de edad o en el momento de acceder a su pensión. Este requisito busca garantizar que los beneficios fiscales se orienten hacia el fortalecimiento del ahorro para el retiro y no se conviertan en instrumentos de liquidez de corto plazo. Por ello, aportaciones sin etiqueta de largo plazo o retiradas antes del cumplimiento del plazo no pueden gozar de beneficio fiscal aunque estén registradas en el SAR. Las opciones B y C son incorrectas porque 36 meses o 3 años no cumple con el requisito mínimo y 10 años exceden necesariamente lo establecido por la norma. Este reactivo es el tema de proceso de ahorro voluntario. De acuerdo con lo establecido en el artículo 151, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las aportaciones voluntarias complementarias al retiro serán deducibles de impuestos siempre que los recursos permanezcan en la subcuenta respectiva por un periodo mínimo de espacio o bien hasta que cumpla 65 años. Bueno, este es un reactivo prácticamente igual, entonces seguimos adelante y vemos que durante el ejercicio fiscal 2024, una persona física con ingresos anuales acumulables por 980,000 pesos, realizó aportaciones voluntarias a su cuenta individual bajo el esquema de largo plazo por un total de 120,000 pesos. Si el valor diario de la UMA en 2024 es de 108.57 pesos, el monto máximo deducible en la declaración anual será el equivalente a espacio, ya que la deducción permitida será la menor entre el 10% del ingreso anual y 5 veces la UMA anualizada. Entonces, pues vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vemos que es la A, que es 98,000 pesos. ¿Por qué? Porque bueno, el artículo 151, etcétera, establece que las aportaciones voluntarias complementarias de retiro serán deducibles en la declaración anual hasta el monto que resulte menor entre el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente y el equivalente a 5 veces la UMA anualizada. Entonces, primero se realiza el cálculo de ambos límites. Bien, primero el 10% del ingreso acumulable es 980,000 por el punto 10 nos da 98,000 pesos. Luego, la UMA anualizada, vemos que la diaria es de 108.57. Entonces, esto por 365 nos da 39,731.25. Y 5 por esto nos da 198,656.25 pesos. Entonces, comparando ambos, el 10% del ingreso, que es 98,000, las 5 UMAs anuales, que es 198,656.25, el límite deducible será el menor entre ambos, o sea, 98,000 pesos. Por tanto, aunque el trabajador haya aportado 120,000 pesos en el año, solamente podrá deducir 98,000 pesos, ya que ese es el tope máximo permitido conforme a la fracción quinta del artículo 151. La opción C, que es 59,773.13, corresponde al 5% de los ingresos y no al 10%, por lo que es jurídicamente incorrecta en este contexto. Entonces, este tipo de cálculo es esencial para el asesor previsional, ya que debe orientar con precisión a las personas trabajadoras para no exceder los topes deducibles y evitar inconsistencias fiscales en su declaración anual. Este reactivo es el tema proceso de ahorro voluntario. Una persona física decide retirar los recursos acumulados en su subcuenta de aportaciones voluntarias etiquetadas como de largo plazo, que mantuvo invertidas durante 4 años. Al realizar el retiro, recibe una notificación de su Afore indicando que se retendrán impuestos, ya que el periodo mínimo de permanencia no se ha cumplido.
De acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, para que este tipo de aportaciones sean exentas de ISR al momento del retiro, deben mantenerse invertidas por un periodo mínimo de o hasta que el titular cumpla 65 años. 4 años, 5 años, 7 años. Bien, ya vimos aquí que es 5 años. Entonces seguimos adelante y vemos que en este caso la pregunta nos dice: una persona física con ingresos acumulables por 1.160.000 pesos desea aprovechar el máximo beneficio fiscal por aportaciones complementarias de retiro. Si el valor diario de la UMA en 2024 es de 108.57 y considera depositar una aportación única de 120.000 pesos en su subcuenta voluntaria de largo plazo, el asesor previsional le explica que el monto máximo deducible en su declaración será el equivalente a al ser la menor cantidad entre el 10% de sus ingresos y 5 veces más la UMA anualizada. Entonces nos dan 116.000 pesos, 198.656.25 o 120.000 pesos. La respuesta correcta es la A. Bien, entonces, según este artículo de la ley del impuesto sobre la renta, pues prácticamente tenemos que hacer un cálculo muy similar al que hicimos en el reactivo anterior. Prácticamente aquí tenemos pues cuáles son los montos deducibles y el menor entre ambos valores. Y pues bueno, vemos que el deducible es este que está por acá. Puedes ponerle pausa al video para revisar el cálculo con mayor detenimiento. Muy bien. Una persona trabajadora registrada en el IMSS pierde su empleo tras 5 años de cotización continua y acude a su Afore para solicitar un retiro parcial por desempleo. Su salario base de cotización promedio de los últimos 250 días fue de 520 pesos diarios. El asesor previsional le informa que conforme a la ley del Seguro Social y las disposiciones de carácter general, el monto máximo a retirar será equivalente a ya que cumplió con el tiempo mínimo de cotización requerido. Bien, entonces, ¿qué será? A. 75 días del último salario base de cotización. B. El 10% del saldo acumulado en la subcuenta de retiro. O C. 90 días del salario base de cotización promedio de los últimos 250 días. Respuesta correcta C. 90 días del salario base de cotización promedio en los últimos 250 días. ¿Por qué? Bueno, el retiro parcial por desempleo bajo el régimen de la Ley del Seguro Social está regulado por el artículo 191 de dicha ley y por las disposiciones de carácter general en materia de operaciones del SAR. Para ser elegible, el trabajador debe estar desempleado por al menos 46 días naturales, tener al menos 3 años cotizados en el IMSS, tener al menos 2 años de haber abierto su cuenta individual. Cuando cumple con estos requisitos, como en el caso descrito, existen 2 esquemas posibles de retiro y se aplica al que resulte menor: el equivalente a 90 días del salario base de cotización promedio de los últimos 250 días o el 11.5% del saldo de la subcuenta de RCB. Como el reactivo no proporciona el saldo de la cuenta individual y se solicita el cálculo con base en el salario promedio, se debe aplicar el primer criterio. Cálculo: 520 pesos diarios por 90 días nos da 46.800 pesos. Este sería el monto máximo a retirar siempre que no excedan el 11.5% del saldo de la subcuenta. En caso de que sí lo exceda, se aplicaría el menor entre ambos. Pero como el reactivo no aporta el saldo de la cuenta, se asume que el retiro se calculará exclusivamente por el salario. Importancia para el asesor. El asesor previsional debe ser capaz de evaluar los requisitos de tiempo, verificar el salario base de cotización promedio y distinguir entre los métodos de cálculo para orientar correctamente al trabajador sobre sus derechos, impactos en semanas cotizadas y consecuencias fiscales como la reducción de semanas que pueden ser reintegradas con posterioridad. Ahora veamos un reactivo del tema: retiros parciales, desempleo, matrimonio, etc. Bien, una persona trabajadora cotizante del IMSS contrae matrimonio civil y acude a su Afore para solicitar el retiro parcial correspondiente por ayuda a gastos del matrimonio. El asesor previsional le explica que, de acuerdo con el artículo 165 de la Ley del Seguro Social, el monto a entregar será equivalente a calculado con base en el valor vigente de la unidad de medida y actualización UMA, y que la solicitud solo puede realizarse una vez en la vida laboral del trabajador. Entonces, ¿qué hay que poner en el espacio? A. 15 días de salario mínimo general. B. 30 días de salario base de cotización promedio de los últimos 60 días. O C. 30 días de UMA. Respuesta C. 30 días de UMA. La justificación es que el retiro por concepto de ayuda para gastos de matrimonio está regulado en el artículo 165 de la Ley del Seguro Social y su operación está sujeta a las reglas de la CONSAR y el IMSS. La legislación establece que el monto que puede retirarse en este caso será el equivalente a 30 días de UMA vigente y se descontará directamente de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, RCB. Para 2024, el valor de la UMA diaria es de 108.57 pesos y el cálculo se hace 108 por 57 por 30 y eso nos da 3.257.10.
Entonces, este monto no depende del salario del trabajador ni de un promedio de su base de cotización y tampoco afecta semanas cotizadas. Sin embargo, sí disminuye el salario acumulado en su cuenta individual, lo cual impacta su ahorro total para el retiro. Este retiro puede realizarse únicamente una vez en la vida del trabajador, sin importar cuántos matrimonios contraiga, y es aplicable solo si se cumplen esos requisitos: tener cuenta individual en una Afore, estar cotizando al momento de la solicitud, no haber ejercido este derecho anteriormente y presentar acta de matrimonio civil y CURP. La opción A es incorrecta porque el cálculo no se hace sobre el salario mínimo general, sino sobre UMA. Y la opción B es falsa porque no hay una referencia legal al salario promedio para este tipo de retiro. Bien, este reactivo es el tema reintegro de semanas cotizadas. Cuando una persona trabajadora efectúa un retiro parcial por desempleo desde su cuenta individual, el Instituto Mexicano del Seguro Social reduce del historial del asegurado las semanas de cotización proporcionales al monto retirado. Para que estas semanas puedan ser recuperadas, el trabajador deberá realizar un reintegro voluntario del monto correspondiente, el cual se realiza mediante según lo establecido en el procedimiento vigente de CONSAR y el IMSS. A. El portal ESAR, utilizando CURP y el número de Seguridad Social. B. Un trámite presencial ante la Afore, con autorización expresa del patrón. C. La solicitud ante la Junta de Conciliación y Arbitraje con resolución judicial. Respuesta A. En este caso, la justificación es que cuando una persona realiza un retiro parcial por desempleo, el IMSS aplica una reducción proporcional de semanas cotizadas, ya que estos retiros se hacen desde la subcuenta de RCB, la cual está directamente vinculada al derecho pensionario del trabajador. Este ajuste puede afectar gravemente su futura pensión, por lo que la CONSAR y el IMSS habilitan un procedimiento para que el trabajador pueda reintegrar el monto retirado y con ello recuperar sus semanas de cotización. El procedimiento se realiza en línea a través del portal ESAR, donde el trabajador debe integrar su CURP, número de Seguridad Social NSS y RFC. Entonces, seleccionar la Afore a la que pertenece. Una vez ingresados los datos, el sistema genera una línea de captura para que el trabajador realice el pago correspondiente. Al confirmarse el pago, el IMSS restaura automáticamente las semanas cotizadas ajustadas por el retiro. Revisemos ahora reactivos del área 2, cuenta individual, con el formato de ordenamiento. Este reactivo es el tema proceso de traspaso. Una persona trabajadora decide cambiar de Afore después de revisar los indicadores de rendimiento neto. Acude al asesor previsional y solicita iniciar el proceso de traspaso. Para llevar a cabo esto, es indispensable que se sigan una serie de pasos conforme a la normativa vigente. ¿Cuál es el orden correcto de los pasos operativos que deben seguirse para formalizar un proceso de cuenta individual entre Afores? En este caso, aquí tenemos nuestros pasos, las opciones de respuesta desordenadas y la respuesta, que vemos que es la A. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, tal como nos ponen aquí la numeración, que es 1. Captura de datos personales y generación de expediente electrónico único. 2. Autenticación biométrica y firma de solicitud de traspaso. 3. Validación del expediente por parte de la empresa operadora. 4. Generación del folio único de traspaso. Y 5. Registro en el sistema centralizado de la CONSAR. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación con detalle justamente aquí. Este reactivo es el tema proceso de ahorro voluntario. Un trabajador desea realizar aportaciones voluntarias con beneficios fiscales, por lo que acude a su Afore para asegurarse de cumplir con los requisitos que permiten deducir dichas aportaciones en su declaración anual. El asesor previsional le explica que debe seguir un procedimiento específico para que sus depósitos sean correctamente etiquetados como largo plazo. ¿Cuál es el orden correcto de pasos que debe realizar el trabajador para garantizar que sus aportaciones voluntarias sean deducibles fiscalmente? Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que es 2, 1, 3, 4, 5. Entonces es 2. Confirmación que la aportación se registre con la clave de concepto fiscal aplicable, Long Term Voluntary Retirement Savings. 1. Realizar el depósito directamente en la subcuenta de aportaciones voluntarias. 3. Conservar el comprobante fiscal digital emitido por la Afore. 4. Solicitar constancia anual de deducciones ante la Afore al cierre del ejercicio fiscal. Y 5. Verificar en la plataforma de SAT que las aportaciones fueron informadas correctamente. Por lo tanto, respuesta correcta A. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación detallada. Ahora revisaremos reactivos del área 2, cuenta individual, con el formato de relación de elementos. Este reactivo es el tema estructura y proceso del estado de cuenta. Relacione correctamente los componentes normativos del estado de cuenta de una Afore con la función o propósito específico de cada uno, conforme a la ley del SAR y las disposiciones de carácter general. Entonces tenemos aquí la respuesta correcta, que es la A,
Y tenemos que los elementos están aquí en la columna izquierda, los elementos del estado de cuenta, y en la finalidad operativa en los de la columna derecha. Entonces nos dicen que si la respuesta correcta es la A, lo que tenemos que hacer el match o la correlación es con esto. 1. Resumen de rendimientos netos con la C, que es que informa el desempeño real de la inversión después de comisiones. 2. Sección de movimientos con la A, que es que permite al trabajador validar el cálculo del saldo final y verificar movimientos acumulados. 3. CIFORE asignada, con que informa al trabajador sobre su clasificación en la CIFORE generacional. Y 4. D. Es la clave del trabajador, con que permite la identificación individual y el cruce con los registros patronales y del SAR. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Ahora veamos un reactivo con el tema de retiros parciales. Relacione cada tipo de retiro parcial con sus condiciones normativas o requisitos de procedencia de acuerdo con las disposiciones aplicables a la Ley del Seguro Social y las reglas operativas del SAR. Bien, en este caso tenemos aquí el tipo de retiro y la condición. Ahora, veamos que la respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente. El tipo de retiro, que es desempleo bajo régimen IMSS, se va a relacionar con que procede tras 46 días de desempleo y mínimo 3 años de cotización. 2. Desempleo bajo régimen ISSSTE, con B. Se requiere no haber realizado un retiro similar en los últimos 5 años. 3. Matrimonio, con la A, que aplica exclusivamente una vez en la vida laboral y requiere estar cotizando al momento. Y 4. Reintegro de semanas cotizadas, con la D, que es que el trabajador debe reintegrar el monto retirado para recuperar semanas descontadas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Y finalmente tenemos que este reactivo es de registro IMSS-ISSSTE. Relacione correctamente los regímenes de seguridad social con los requisitos normativos y condiciones técnicas para el registro de cuenta individual conforme a la ley del SAR y a las disposiciones operativas de la CONSAR. Entonces tenemos aquí que la respuesta correcta es la A y es 1A, 2B, 3C, 4D. Tenemos en esta columna los regímenes o situaciones y en esta columna la condición del registro aplicable. Así que tenemos que en este caso hay el régimen de trabajador del ISSSTE que requiere firma del documento de elección de régimen pensionado y acreditación con nombramiento. 2. Trabajador del régimen IMSS en el registro que puede realizarse presencialmente o vía biométrica por Afore Móvil. 3. Persona física sin relación laboral con que solo puede registrarse bajo régimen voluntario sin acceso a la subcuenta de vivienda. Y 4. Registro con homonimia CURP NSS, que debe resolverse mediante la validación RENAPO y expediente electrónico con huellas y firma. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Y con eso finalizamos los reactivos del área 2.